Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase para este día. Eh, en la clase de hoy vamos a empezar a modelar un poco nuestra aplicación. Para eso vamos a aplicar unos conceptos de infraestructura de software. Ahí vamos a trabajar con, digamos, buenas prácticas de programación y algunos modelos recomendados para poder trabajar con nuestros datos, principalmente para el proceso de modelación de información. Voy a mostrar, vamos a hablar ahora acerca de qué es el MVC, que eso ustedes ya más o menos lo tienen identificado, de qué se trata. Y también vamos a hablar acerca del MVP, que es otro modelo otro proceso para la modelación de datos. Y vamos a hablar acerca del MVVM, que es el desarrollo de aplicaciones moderno o la infraestructura de código que nosotros debemos utilizar para trabajar en ese caso con diseño de aplicaciones Android. Vamos a discutir cada uno de estos modelos, pero para más o menos entender de qué se trata. Estas básicamente son arquitecturas de diseño de software que nos permiten de alguna manera ordenar la forma en que nosotros estructuramos nuestro código. Y lo que siempre tratamos de buscar cuando creamos este tipo de arquitecturas, utilizamos este tipo de arquitecturas, es que el código que nosotros vayamos a crear sea un código ordenado, sea un código fácil de mantener, fácil de modificar, que si por ejemplo es necesario agregarle algún tipo de eh, actualización, por ejemplo, o hacer algún tipo de cambio dentro de la aplicación, no sea tan fácil, no sea tan difícil, perdón, el proceso de implementación y sea de hecho un proceso muy, muy fácil de hacer. Entonces esa es básicamente la idea de las arquitecturas. No es solamente colocar código, o sea, si se dieron cuenta en los diseños que hemos estado trabajando, hay eventos donde yo voy a hacer un clic, donde yo voy por ejemplo, cambiar un texto, etcétera. Esos eventos, ahí podemos colocar código y podríamos hacer todo lo que necesitamos para nuestra aplicación, como conectarnos a una base de datos, conectarnos a una API, extraer información, guardarla, todo eso podría estar dentro de ese código. Pero el problema es que al momento de que nosotros estemos creando una estructura más grande y el código se convierta en un código más extenso, va a ser mucho más difícil de entender y mantenerlo. Cuando este genera algún tipo de error, a veces es difícil poder encontrar dónde se encuentra ese error. Entonces la idea siempre es tratar de separar cada uno de los elementos para identificar dónde posiblemente podemos encontrar algún tipo de anomalía. Para eso es que existen estas diferentes arquitecturas de diseño de software que nos permiten dar algunas ventajas y desventajas. ¿Qué es el modelo MVC? Ese lo hemos estado trabajando, lo hemos visto en PHP, por ejemplo, lo vimos en Java también para trabajar con el modelo MVC o el modelo Vista Controlador. Este modelo Vista Controlador es una arquitectura de software que permite separar la parte del modelaje, la parte de la vista y la parte del controlador, digamos dividir el código en tres secciones principales con el objeto de que nosotros podamos identificar cada una por separado, podemos trabajar cada una por separado. Nos ayuda principalmente cuando queremos crear proyectos colaborativos en donde van a existir muchas personas que van a estar trabajando en la misma aplicación y que podemos dividir, por ejemplo, el trabajo en alguien que solamente se encargue de la vista, otro que se encargue de modelar los datos y las conexiones a las aplicaciones y otro que se encargue de la lógica del negocio. Entonces esa parte la podemos dividir en pequeñas secciones y cada quien pues trabajar en la que le corresponda. En su momento este tipo de interfaces era una solución lógica de negocio donde la primera, donde digamos la pregunta más frecuente es si es aplicable o no. De hecho, cuando se empezaron a crear aplicaciones móviles, al inicio esa era una de las arquitecturas que más se aplicaba, el modelo Vista Controlador. Quizás por la popularidad que había ganado en los diferentes lenguajes de programación, era la primera alternativa. ¿Qué es lo que pretende hacer el modelo Vista Controlador? Como ya lo hemos aprendido en clases anteriores, lo que pretende es que la parte del modelo es la capa de datos responsable de manejar las conexiones a las bases de datos o incluso a una API. Acuérdense que, por ejemplo, una aplicación móvil podría tener bases de datos internas, o sea, podríamos almacenar información dentro
el teléfono dentro de la aplicación, pero lo más común es que nos conectemos a servidores en la nube donde podemos guardar esos datos. Las aplicaciones móviles o el teléfono o un dispositivo móvil como tal, pues no tiene, digamos, la capacidad y la capacidad, digamos, de almacenamiento y de procesamiento para almacenar grandes volúmenes de información. Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, un catálogo de productos, una aplicación como la de Pedidos Ya, una aplicación como la de Uber, una aplicación juego incluso, mucha de la información que nosotros vayamos a suministrar se va a encontrar directamente en la nube. Entonces, la idea es de que dentro de este proceso de modelaje nosotros podamos crear una sección donde especifiquemos todos los elementos responsables de conexiones a bases de datos si hay, o de extraer información de las APIs si existiera. Eso normalmente se le conoce como el modelo. Y la vista es justamente eso, es la interfaz de visualización, digamos, donde todos los objetos que nosotros extraemos de la base de datos o los objetos que extraemos de las APIs son dibujados de alguna manera en la interfaz gráfica. Entonces ahí solamente nos preocupamos por indicar cómo los elementos deben de dibujarse, que es lo que hemos estado haciendo durante todas estas últimas clases. Ahí van a ir con botones, cuadros de textos, bueno, formularios en general, animaciones que nosotros vayamos a colocar van a ir directamente dentro de la parte de la vista. Y el controlador es el que tiene la lógica de negocio. O sea, es el que se encarga de decidir, por ejemplo, cuando una vista necesita algún tipo de dato, pedírselo en ese caso al modelo, y el modelo suministrarlo para que se pueda, en este caso, actualizar los datos. Entonces, este básicamente ya tiene toda la lógica que se realiza. Por ejemplo, cuando yo hago un clic a un botón, en el botón en la vista, nosotros no colocamos el código como tal de lo que debería de hacer, sino que quien se encarga de ejecutar, en ese caso, el código específico es el controlador. Ahí en el controlador vamos a encontrar si es una validación, por ejemplo, cuáles van a ser todas las condiciones para validar si un usuario, por ejemplo, es correcto o no, entre otras cosas. Eso tiene algunas ventajas, principalmente una de ellas es que viola o rompe la arquitectura que se le conoce como principio SOLID o Single Responsibility, que esas también son otros patrones de diseño de software que ustedes pueden encontrar. Y aquí está más o menos cómo funciona en ese caso los elementos. Quien se encarga de enlazar el modelo con la vista es básicamente el controlador. Él es el que, por ejemplo, actualiza datos en el modelo, él es el que se encarga de actualizar la presentación, y en ese caso la vista es la que se encarga de pedir datos directamente al modelo a través del controlador. Entonces esta fue o es una de las más utilizadas en su momento, fue en su momento una de las más utilizadas. Pero debido a la naturaleza de las aplicaciones móviles, habían ciertas desventajas que hacían que, por ejemplo, fuese más difícil modelar las aplicaciones bajo esta arquitectura. Surgió entonces otro tipo de modelo que se llama, otro tipo de arquitectura que se le llama MVP, que es el modelo vista presentador. Esta lo que hacía era resolver algunos detalles que se presentan cuando se cuenta con una aplicación con MVC en Android, en donde no toda la responsabilidad debe caer en el main activity. Básicamente lo que indica esto es de que pues nosotros creábamos una en los modelos anteriores creábamos un main activity, y ese main activity, que sería en ese caso la pantalla principal, era la responsable de visualizar todas las vistas. Pero según este modelo eso no es necesario. Yo podría tener varias actividades y cada una de ellas tener una responsabilidad específica, y solamente el main activity debería de ser el encargado de mostrarnos la aplicación en pantalla. ¿Qué significa el MVP? Es igual, el modelo es igual al MVC, o sea, es el que se encarga siempre de hacer conexiones a bases de datos, o en este caso hacer peticiones a una API. Es el encargado siempre de solicitar ese tipo de información, así que la lógica sigue siendo igual. O sea, es un elemento que está controlado a través del modelo. Entonces, cada vez que vayamos a crearnos una aplicación, vamos a separar siempre esa estructura. Ya les voy a explicar en la otra arquitectura porque es importante separar la parte del modelo. La vista básicamente son activity y fragment. Estos eran elementos que se utilizaban en el diseño de aplicaciones anteriores al Jetpack Compose.
Yo les he mencionado que antes en el diseño de aplicaciones móviles lo que se utilizaba era el código XML. Básicamente uno estructuraba una vista a través de código XML. Creo que les mostré un ejemplo cuando estuvimos haciendo el primero Hola Mundo que trabajamos en Android. Entonces ahí básicamente lo que hacemos es estructurar toda nuestra aplicación en XML y cada activity tenía vinculado un XML con el que nosotros modelábamos la vista. Y existían otros elementos que se le conocen fragment, que básicamente son como pequeños fragmentos de elementos que yo coloco sobre la pantalla y que pueden ir variando de manera automática. Pero esa tecnología se utilizaba más que todo con el XML. Hoy con el uso de Jetpack Compose las cosas cambian un poquito más. Este es considerado parte de la vista y debe de tener que y se deja de tener que en el control como ocurre en la arquitectura del ejemplo anterior. Y el presentador es como el controlador en el MVC, similar, pero va orquestando todo lo que sucede. Lo ideal es que haya un presenter por cada activity o fragment. Entonces este es como el controlador, es el que se encarga de siempre hacer el enlace entre la vista y el modelo. Lo único que básicamente ahí lo que hacemos es que por cada elemento, por cada pantalla, si lo queremos ver de esa manera, que nosotros creamos, pues nos creamos un presentador y nos creamos un view y nos creamos su respectivo modelo. Esa es la idea principal. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la arquitectura MVP? Es muy fácil de replicar. Una vez que lo implementas para un activity o un fragment, se trata casi solo de copiar y pegar. O sea, básicamente esas aplicaciones que son a veces un tanto repetitivas, que tal vez las pantallas entre cada una se van pareciendo un poco. Entonces lo único que hacemos es crearnos la primera pantalla y a partir de ahí pues vamos ya creando el resto solo con copiar y pegar y haciendo pequeños cambios dentro de la aplicación. La separación de código es muy clara, o sea, es más que clara que el MVC. Entonces, en ese sentido es mucho más fácil. Gracias a lo anterior permite hacer testing exhaustivo fácil. O sea, yo puedo testear de manera automática mis aplicaciones antes de que sean lanzadas directamente a producción, que esa es una cosa muy interesante, la parte del testeo. Y una vez que se entiende, lo puedes usar una y otra vez y funciona muy bien en casi cualquier tipo de aplicación. La idea siempre de todo esto es entender la lógica que nos presenta cada arquitectura. O sea, al final de cuentas, cuando nosotros estamos creando una aplicación, somos nosotros los que decidimos cómo vamos a estructurar el código, cómo debería de funcionar. Pero estas arquitecturas lo que nos ayudan es hacer que ese proceso de ordenar un poco el código sea mucho más simple. En ese sentido, al final de cuentas, si nosotros aprendemos a dominar muy bien cualquiera de estas arquitecturas, entonces para nosotros va a ser mucho más fácil, ordenar una aplicación como tal. Es fácil de adaptar a las apps que ya están construidas con código antiguo, aunque sí se necesita bastante trabajo y tiempo. O sea, si tenemos alguna aplicación antigua que queremos, darle algún tipo de, cambiarla a este tipo de arquitectura, pues es mucho más sencillo debido a la manera de moldear los datos. Desventajas de la arquitectura MVP: es relativamente difícil de entender al principio, como todo. O sea, al principio es necesario dedicarle mucho tiempo para entenderla, pero después de entenderla muy bien, ya es mucho más fácil poderla aplicar. Y necesita muchas interfaces. Las interfaces, se recuerdan que vimos ese concepto en Kotlin. Las interfaces son las que nos proporcionan los elementos abstractos que van a heredar diferentes clases. Entonces aquí se trabaja básicamente bajo ese concepto. Yo tengo que crear una interfaz y a partir de esa interfaz heredar todos los demás documentos, todos los demás elementos. Eso hace que sea muy repetitivo y algunas veces como muy aburrido. ¿Se acuerdan que en el modelo MVC, cuando nosotros modelábamos un objeto en Java, por ejemplo, creábamos el objeto y luego le creábamos a cada uno su respectivo getter y setter? Y eso era código repetitivo. O sea, cada vez que creábamos o modelábamos un objeto, teníamos que crearnos ese código. Eso pues hace que al final de cuentas sea algo muy repetitivo. Y aunque el editor nos da la ventaja de hacerlo más rápido, pero de alguna medida es un poco complicado.
Y aquí está cómo funciona. Básicamente el presentador está al centro. Aquí está la vista y aquí está el modelo. Y este presentador es el que se encarga en ese caso de establecer comunicaciones entre algo. Por ejemplo, el usuario hace una acción. Esa acción llega al presentador. El presentador envía a esa actualización al modelo. El modelo le responde con algún cambio que se haya solicitado y el presentador se encarga de actualizar, en ese caso, la vista. Esa es, digamos, la lógica que maneja cada cosa separado en una parte distinta. Pero ahora vamos a ver lo que es el modelo el Model View Model, que es el modelo MVVM. Este en general se trata de un patrón de diseño que se ha implementado en los últimos años, principalmente con la innovación de nuevas tecnologías, como el uso en el caso de Jetpack Compose, que hace que debamos de modelar nuestro código de una manera distinta. Este es diferente al MVP porque esta arquitectura se necesita que los datos se estén manejando de una forma más automatizada. O sea, significa de que pues no tenemos que depender, no tenemos que preocuparnos un poco por la parte del modelo, porque en ese caso el modelo debería de hacer todo. Ahí se pueden usar varias versiones de este modelo. Una de ellas es el Data Binding, es una forma de trabajarlo, es una librería que nosotros podemos utilizar para trabajarlo, que es de las más antiguas, y existen otros frameworks como el NEP de Microsoft que también lo puede implementar. En nuestro caso también vamos a usar este LibData, que lo vamos a ver el día de ahora. El RX Java es otro, el RX Android también es otro. Nosotros vamos a utilizar este LibData para que vean cómo se implementa este modelo de programación. De hecho, ya hay librerías específicas para poder implementar estos tipos de arquitectura o este tipo de arquitectura dentro de las propias dentro del propio código que tenemos de la aplicación. ¿Cuáles son los elementos que contiene esta arquitectura? El modelo es igual que en las arquitecturas anteriores, es el que se encarga siempre de hacer el enlace a las bases de datos o a las APIs y extraer o actualizar información. O sea, es la misma lógica. Está la parte de la vista, que sigue siendo responsable de la visualización de datos. O sea, ahí nos vamos a enfocar a cómo esos datos se ven, que es básicamente lo que hemos hecho hasta ahorita. La parte de login que nos hemos creado, pues básicamente lo que hemos diseñado es solamente la vista, que es la visualización de los datos, pero no hemos hecho todavía la parte lógica, que es el funcionamiento, la conexión a una API, que esta, digamos, valide si el usuario es correcto, y si es correcto, que se vaya a la siguiente pantalla, etcétera, etcétera. Todo eso no lo hemos hecho. Y el View Model, que es el responsable de envolver el modelo y prepara los datos observables necesitados para la vista. Básicamente lo que vamos a hacer es que todas las variables de estado que nosotros hayamos diseñado dentro de la vista ahora van a ser responsabilidad del View Model, y la lógica que tengamos que implementar en la vista también va a ser responsabilidad del View Model. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos, por ejemplo, consultar alguna información, esa información se va a hacer en el código, va a estar escrita en el View Model. El View Model va a, digamos, buscar información en el modelo, os va a solicitar la información al modelo. El modelo es el que se va a encargar de enviar esos datos al View Model, y el View Model de manera reactiva tiene que actualizar los estados de la vista. Entonces, la vista, acuérdense que hemos aprendido hasta ahorita que son vistas reactivas, que trabajan con variables de estado y que dependiendo del contenido de la variable, así es como la vista se vuelve a dibujar. Entonces, esa es la lógica que debemos de implementar dentro de esos modelos. Hay que considerar también que los cambios que se realizan en el View Model cambian automáticamente la vista y viceversa. Entonces, esos están como enlazados. Si yo hago una modificación en la vista, automáticamente se actualiza en el View Model, y si hago una actualización en el View Model, también automáticamente se tienen que actualizar en la vista. Ventajas de utilizar esta arquitectura de software: una de ellas es porque es recomendado por el creador de el sistema operativo y el que promueve en ese caso el uso de Kotlin para el diseño de aplicaciones, que es Google. Entonces, prácticamente está hecho para Android. O sea, el modelo MVVM básicamente está hecho para que trabajemos con aplicaciones
creadas para este tipo de dispositivo. Y su mayor ventaja es que tiene herramientas para manejar el life cycle. Ya vamos a aprender más adelante qué es el life cycle de los activities y los fragments. O sea, la manera en cómo nosotros podemos manejar el ciclo de vida de cada uno de los elementos que utilizamos dentro de la aplicación. Eso del ciclo de vida es lo que yo les mencionaba la vez anterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi aplicación está en pantalla, se está ejecutando y de repente nos cae una llamada telefónica o nosotros decidimos cambiarnos de aplicación? Ahí internamente hay un ciclo de vida de la aplicación que lo que hace es de que la pone en segundo plano y lógicamente se dejan de actualizar los elementos en la pantalla. Cuando nosotros la volvemos a colocar en activo, digamos terminamos la llamada o cambiamos de nuevo en el teléfono a la aplicación, entonces las activities se vuelven a redibujar o digamos que el ciclo de vida se vuelve a repetir, se vuelven a crear todos esos elementos. Entonces estas variables están hechas para manejar ese ciclo de vida que tenemos sobre los activities. Esa es una ventaja. Desventajas del MVVM, lógicamente siempre vamos a encontrar algunas desventajas. Una de ellas es que necesitas hacer ciertas cosas que podrían hacerse de manera más fácil. Ya lo vamos a ver cuando ya estemos trabajando, pues algunos tal vez cuando estemos trabajando se van a preguntar, pero mire, y eso no lo puedo hacer de una forma más simple o no lo puedo cambiar y hacerlo de una forma más práctica. Pero la idea siempre es implementar el modelo para seguir las buenas prácticas de programación. No es tan replicable como el MVP. En cada Activity o Fragment donde lo uses tienes que hacer algunas cosas diferentes, que es lo que vamos a hacer ahora. Y es difícil adaptar las apps que ya están hechas a este modelo. Básicamente, si tenemos alguna app ya vieja, ya hecha, y lo queremos adaptar a este modelo, pues la mejor es volverla a construir desde cero para poderla implementar. Básicamente, este modelo MVP, quiero mostrarles una fotografía. Este modelo MVP trabaja de esta manera. Aquí tenemos el modelo. El modelo es el que se encarga en ese caso de manejar los datos lógicos, básicamente las bases de datos o las conexiones a la API. Esta es la que puede en algún momento cambiar, o sea, puede hacer que nosotros le enviemos alguna información para actualizar algún dato, puede hacer que le solicitemos algún tipo de información. Eso se encarga en ese caso la parte del modelo. Luego está el View Model, que es la parte de la lógica de negocio. Ahí vamos a poner toda la lógica. Y la parte de la vista. La parte de la vista para nosotros van a ser todos los elementos creados en Jetpack Compose. Y la ventaja es que cada vez que el modelo actualiza información, de manera reactiva debe de actualizarse la vista. Y cada vez que la vista realice algún cambio, esos cambios deben de ser enviados al View Model. Estos dos deben de estar interrelacionados para que en tiempo real se estén actualizando de manera automática. Y de ahí pues él se va a encargar de la comunicación con el modelo para poder recibir los datos. Toda esa es básicamente la lógica que nosotros debemos de seguir para el diseño de este tipo de aplicaciones, para el diseño de aplicaciones móviles. Hay muchos artículos que ustedes pueden leer donde pueden encontrar muchísima más información. Como les digo, la idea es entender muy bien la arquitectura para que después de eso la podamos ir implementando poco a poco. Lo que vamos a hacer ahora es que en la aplicación que ya estamos creando, esta que tenemos acá, le vamos a implementar ese tipo de modelo. Vamos a hacer que el modelo funcione de igual manera como lo acabamos de mencionar. O sea, vamos a crear los diferentes elementos como las vistas y otras cosas que tenemos que agregar. Entonces vamos a empezar a trabajar en ese proceso de implementación. Lo primero que vamos a hacer en esta parte de acá es que vamos a estructurar un poco la parte de cómo tenemos organizados los elementos, porque básicamente aquí solo hemos creado un login screen y hemos creado un MakeActivity, esos dos elementos que tenemos acá. Pero nuestra aplicación va a tener muchísimas más pantallas. Ya les voy a ir mostrando cada vez que vayamos desarrollando una, les voy a ir mostrando el modelo de cómo debería de ir quedando. Entonces vamos a tener muchísimos más elementos. Así que lo primero que vamos a hacer es ir organizando un poco cómo va a quedar nuestra estructura. Le voy a dar clic derecho en la parte donde está el paquete, le voy a dar nuevo y me voy a crear un nuevo paquete. Le damos a donde dice package y en ese paquete le vamos a poner
Este es el login, entonces le vamos a poner login. Y si se dan cuenta, ahí ya creamos una carpeta. Lógicamente aquí tenemos el login screen, lo tenemos que ir colocando dentro de la carpeta. La idea que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir organizando todos los elementos en diferentes carpetas con el objeto de que más adelante, si tenemos que hacer algo, pues sepamos dónde lo vamos a buscar. Entonces voy a mover este login screen hacia adentro. Con arrastrarlo, al momento que lo arrastramos, se van a dar cuenta que hay una sección que les dice que tenemos que hacer actualizaciones en toda la aplicación para que ese movimiento no afecte al uso de la aplicación que tenemos. Le damos OK y él se va a encargar de reestructurar todo. Yo ya no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, ya que tenemos ahora en esta parte de login, tenemos el login screen, pues aquí nos vamos a crear un nuevo archivo. Y ese nuevo archivo va a ser en ese caso nuestro view model. Vamos a trabajar hoy en el view model y más adelante en las otras clases vamos a ir incorporando la parte del modelo. Pero por el momento necesitamos trabajar en el view model. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner login view model. Y ahí le damos enter. Y ahí ya tenemos nuestro primer archivo. Aquí se tiene que verificar que esté dentro de login, que diga login view model. Y ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como ya Android tiene incorporado estos elementos, entonces lo que voy a hacer es crearme un proceso de herencia. Ahora este view model que nosotros acabamos de crear debería de estar vinculado con la clase view model que tiene propiamente Android Studio, o en este caso Android. Entonces le voy a poner 2 puntos. Se recuerdan que en Kotlin, para hacer un proceso de herencia, no tengo que poner la palabra extends, sino que lo que tengo que hacer es poner 2 puntos y luego ponerle view model. Y ahí abrimos y cerramos llaves. Y con eso le estamos diciendo que ya se extendió, que ya debería de funcionar. Eso significa de que ya está listo para que nosotros podamos incorporar esos elementos. Hay un detalle. Si en el caso llegara a suceder que a ustedes, por ejemplo, esto les marcara de rojo o esto no apareciera en esta parte de acá, es probable que no se haya importado la librería correcta. Entonces hay que ir a buscar. ¿Se acuerdan que hay un archivo que se llama gradle.kts, que es el que contiene todas las librerías que nosotros estamos utilizando? Entonces hay que ir a buscar esa librería y la que deberíamos de tener es esta, la que dice libs.androidx.lifecycle.runtime. Esa es la que vamos a utilizar, o esa es la que deberíamos de implementar. Entonces cuando ya esté esto correcto, significa de que no nos tendría que dar error cuando nosotros hacemos esta parte de la herencia. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a movernos nuestra variable de estado. Vamos a empezar a ver por aquí creamos estas variables de estado. Se recuerdan de que la idea de la variable de estado es que estas no deben de estar incorporadas dentro de la vista, porque pues más adelante yo voy a necesitar tener acceso al email, voy a necesitar tener acceso al password. Pero si las separo de la vista y las coloco en un elemento diferente, ese elemento ya no debería de ser en ese caso un elemento composable para que pueda aplicar. Y eso, si en el caso del view model, pues aquí no vamos a poner ningún elemento composable, porque esto nada más es la lógica de negocio. Entonces, para que esto funcione, debemos de utilizar o implementar otra librería que es la que nos va a ayudar a hacer el proceso de manejar esas variables de estado desde la parte del view model. ¿Cómo le hacemos? Nos vamos siempre al Gradle, y en el Gradle, justamente acá abajo del LibCycle, aquí el orden básicamente no importa, pero para más o menos tenerlas en orden, aquí le vamos a decir que voy a importar AndroidX live cycle 2 puntos live cycle guión runtime guión KTX, si no me equivoco está bien escrito,
life cycle. Life cycle guión runtime KTX, y debería de ser esta versión, la 2.8. Esta, la 2.78, así debería de estar. Entonces ya tenemos la librería se llama android.lifecycle, sería la librería que maneja las variables de estado en el ciclo de vida de las aplicaciones. Así que ahí le ponemos lifecycle-runtime, y esa librería, después de haberla aplicado, tenemos que darle sincronizar now para que pueda en ese caso vincularse. Vamos a esperar a que se sincronice por completo. Ya saben que eso hace que el proceso se descargue las librerías y las instale directamente en el paquete. Ahora que ya las tenemos, vamos a regresar al ViewModel y vamos a empezar a crearnos las variables de estado. Vean, la variable de estado, esta ya va a ser una forma diferente de manejar la variable de estado. Como esta es una clase, me voy a crear una propiedad privada. Vamos a incorporar primero el email, el que tenemos acá. Este email es el que nos vamos a pasar, y después vamos a ir pasando las demás poco a poco. Me voy a crear una variable que se va a llamar _email, o es una propiedad que, si se dan cuenta, la estoy creando de tipo privada. Eso significa de que esta propiedad solamente la puedo ver o alterar directamente desde la clase principal, que esa es una de las ideas principales. Y le voy a decir que esta va a ser una de tipo mutable live data, y acá dentro de ella le vamos a decir qué tipo de valor es el que va a tener, que en ese caso es un string. Esa es, en el caso, la primera parte. Esa variable, si se dan cuenta, si la pongo como val, significa que es inmutable, o sea, no la puedo modificar. Esa es una de las cosas interesantes, porque esta es la que va a estar vinculada directamente con la vista. Así que la vista, como tal, no puede cambiar el estado de esta variable. Por lo tanto, debo de crearme una variable pública, que es la que se encargue en ese caso de hacer el proceso de actualización, o el que haga, digamos, el enlace. Entonces voy a crearme esa que se va a llamar email, dos puntos. Esta va a ser de tipo live data. Ese es el tipo de valor que va a almacenar, y lógicamente va a ser un string. Y le vamos a decir que esta va a ser igual a _email. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos creadas las dos variables que vamos a utilizar para hacer el manejo de la variable de estado que tenemos al otro lado. Aquí ya cambia un poco, porque eso significa de que ahora que ya hicimos el cambio dentro de este elemento, ya las variables de estado, cada vez que diseñamos una variable de estado en el ViewModel, vamos a tener que venirnos a crear dos variables que permitan manejar su contenido. Como lo hacíamos anteriormente, que era una variable, una simple variable, ahora la diferencia va a ser que vamos a utilizar dos variables para manejar, en este caso, el estado de los elementos gráficos que vayamos a utilizar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo manejamos? Porque yo puedo llegar aquí a login screen, y bueno, aquí me podría crear un objeto, digamos. Yo puedo poner login view model, por ejemplo, y le puedo decir que este login view model va a ser de tipo login view model, y ahí le ponemos igual, y ya lo instanciamos el objeto. Le pongo login view model y ya tendríamos el objeto. Pero eso significa que por cada elemento tendríamos que estar realizando ese proceso. Así que para evitarnos este código en cada lado, para evitarnos crear este código en cada lado, lo que vamos a hacer es mandarlo directamente del lugar donde ejecutamos esta vista. ¿De dónde ejecutamos esta vista? Esta vista se llama login screen. Y si se recuerdan, la mandamos a llamar del MainActivity. De aquí mandamos a llamar el login screen. Entonces lo que vamos a hacer en el login screen es que desde acá le vamos a enviar el objeto. Entonces le voy a poner login view model. Ahí ya le estoy enviando a login screen, ya le estoy enviando mi modelo.
Entonces ahora le estoy diciendo, esta va a ser el diseño de la pantalla, login screen va a ser la parte de la vista, y quien va a manejar la parte lógica o modelar la parte lógica va a ser en ese caso el Login View Model, un objeto de Login View Model. Aquí se lo estoy enviando como parámetro. Esto aquí, por ejemplo, para separarlo y haberlo hecho diferente, yo podría haber definido en esta parte de acá una variable que se llame Login View Model. Si lo quieren ver así, hubiera puesto dos puntos Login View Model igual a Login View Model, y después aquí haber enviado esa variable, haberle puesto Login View Model. Eso es básicamente lo mismo, pero pues escribimos demasiado código. Entonces, para no escribir demasiado código, mejor de una sola vez mandamos el objeto instanciado desde esta parte de acá. Solo le ponemos el nombre de la clase, Login View Model, y abrimos y cerramos paréntesis. Ahora, ¿por qué nos está marcando de rojo? ¿Por qué el editor nos está marcando error? Porque en el login screen aquí no estamos recibiendo ese objeto. Entonces lo tengo que recibir. Entonces aquí sí voy a crear login en minúsculas, login view model, dos puntos login view model. Ahora sí, vean que aquí ya no está en rojo, y aquí ya estoy recibiendo ese elemento. Ahora que ya recibimos este elemento, la pregunta es, ¿dónde voy a ocupar el modelo? ¿Dónde tengo definidas las variables de estado? Las variables de estado las tengo definidas en el body. Ahí es donde hemos creado la variable de estado. Entonces se la voy a enviar como parámetro a esa función. Se lo voy a poner login view model para que llegue como una variable más al body. Porque ahí es donde tenemos todas las variables de estado definidas. Si tuviera alguna variable de estado en el header, entonces se la enviaría también al header, y si tengo otra en el footer, se la enviaría también al footer. Pero en ese caso se lo vamos a enviar al view model. Vamos a ver ahora dónde se encuentra el body. Aquí se encuentra el body. Entonces aquí en el body le decimos que vamos a recibir otro objeto que sería el login view model, y a este ya lo tiene listo para que podamos manipularlo. Ahora que ya lo tenemos en la parte del body, vamos a definir ahora la variable. Ya no sería de esta forma, ¿okay? La variable email ya no la vamos a definir de esta forma, sino que ahora la variable email la vamos a definir como una variable inmutable. Vamos a usar la variable val, en lugar de var vamos a usar val, porque va a ser inmutable, y va a ser la variable email, dos puntos, de tipo string, by, y ahora sí le ponemos login view model, que es esta que tenemos acá, punto, y ya tenemos una que se llama email, punto, y ya tenemos otra que se llama observe. Ahí le vamos a poner observer, no, observe, sería observe, vamos a poner punto observer as state, y adentro le vamos a poner un valor inicial, que sería en ese caso comillas. Solo déjeme ver por qué no está. Vamos a ver si tenemos alguna referencia mal. Vamos a ver. El may by login view model email. Creo que el método, vamos a ver, es punto. Vamos a ver la variable email, cómo la definimos.
Sí, debería de ser así. Vamos a ver. Aquí debe de existir un observe as, pero sí me está dando un pequeño error. Déjenme revisar cuál es el error que me está generando. Bien, creo que hay una manera diferente. Déjenme probar a ver si lo podemos estructurar. Por la nueva versión hay una manera diferente de crearlo. Y vamos a ver si lo podemos manejar así, ¿verdad? Como nos dice en ese caso la documentación. Vamos a poner email, va a ser de tipo vamos a probar. Estos son, digamos, algunos casos que se dan algunas veces cuando hay nuevas actualizaciones. Aquí dice que debe ser mutable live data y este va a ser de tipo string by, y aquí le vamos a poner un lazy, y adentro del lazy vamos a definir un elemento que sería de tipo mutable live data. Aquí ponemos entre llaves string y paréntesis, y luego el resto sigue siendo igual. Vamos a ver, probar ahora de esa manera y nos vamos a ir ahora a la parte de el modelo, en la vista, perdón. Y en la parte de la vista vamos a ponernos aquí debería de ser un val email, dos puntos, y le ponemos un objeto de tipo observe. Ese va a ser un string, y acá le vamos a poner déjeme ver.
Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a dejar esta variable de estado como las teníamos antes y vamos a seguir trabajando en la otra parte del diseño. Por el momento las variables de estado las vamos a dejar que funcionen como están y vamos a verlo. Les voy a mostrar después cuáles serían los arreglos. Así. Y vamos a seguir viendo el resto para poder avanzar y después les digo las correcciones que les tenemos que hacer. Lo que vamos a hacer ahorita es trabajar con el botón. La idea del botón es que nos permita en ese caso habilitar otra vista y que al momento de que nosotros validemos esos datos permita funcionar. Siempre vamos a seguir trabajando con el view model, o sea, ahí es donde vamos a colocarnos la lógica para que esto funcione. Como les digo, las variables de estado por el momento van a seguir quedándose de esa manera y lo que vamos a hacer después es nada más irlas modificando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con la parte del botón? Déjenme ver, aquí teníamos el botón en la parte de abajo, que es este login button. En este login button, en esta parte del on click, nosotros deberíamos de colocarnos una lógica que nos permita, en ese caso, hacer el proceso de validación. Por el momento no lo tenemos, ya se lo vamos a habilitar, se lo vamos a colocar directamente a esa parte de la aplicación, pero lo que quiero que vean es cómo vamos a manejar, en ese caso, esa parte del proceso de validación. Quizás nos vamos a crear primero la parte de la función, nos vamos a venir a Login Model. Y en este login model nos vamos a crear una función que se va a llamar check login. Check login. Y aquí vamos a manejar en ese caso la parte de la librería. Vamos a decirle en ese caso que bueno, le vamos a enviar por el momento dos variables para que funcione. Vamos a poner el email. Esto lo vamos a modificar más adelante. Vamos a traer el email as string y el password string, que son las variables que le vamos a enviar del otro lado. Esto lo vamos a cambiar cuando ya tengamos las variables de estado acá, pero por el momento lo vamos a manejar de esa forma. Entonces aquí le vamos a decir que si el email el email que tenemos acá es igual a por el momento la validación tampoco lo vamos a hacer a una conexión a una API, porque eso es algo que vamos a empezar a tocar más adelante. Recuerden que también en la otra materia aún no hemos terminado de crearnos la API. Entonces voy a poner un usuario nada más con código específico. Digamos que le ponga católica.edu.sb. Si el usuario que estamos administrando es igual a católica.edu.sb y el password también es igual, y el password en ese caso es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque teníamos 6 caracteres. Si eso es correcto, pues vamos a hacer una cosa, en caso contrario vamos a revisar otra. Entonces aquí vamos a poner el proceso de validación. Lo que necesitamos ahora es en esta parte del else le vamos a colocar que me permita en ese caso hacer un proceso de validación para que me muestre una ventanita. Esa ventanita que necesitamos mostrar tenemos que enviársela dentro del es una ventanita, es como una caja de diálogo. Ya vimos nuestras cajas de diálogo, pero en este caso ahora vamos a utilizar las ventanas emergentes que tiene el propio Android Studio, pero esas están vinculadas a la parte del contexto de nuestra aplicación. Así que para que eso funcione vamos a irnos al Main Activity, y en el Main Activity, aquí como parámetro a este elemento le voy a enviar un local context punto, y este tiene un current. Este parámetro es el que va a recibir el view model. El view model va a recibir un contexto, que es en este caso el contexto es la pantalla o el activity o donde nosotros estamos trabajando. Entonces este contexto se lo vamos a enviar a login view model. Por lo tanto, aquí en la parte de arriba lo debe recibir como un contexto, como una variable. Entonces aquí le pongo val context, context, que sería la variable que en este caso vamos a recibir. Esta variable la tenemos, este objeto la tenemos que
importar. Si se dan cuenta, aquí ya se quitó el error, y en esta parte de acá nada más nos dice una pequeña advertencia que pues después la podemos cambiar. Entonces, con ese contexto que nosotros nos acabamos de crear, podemos ahora venirnos a la parte de abajo, y en el else lo que vamos a hacer es validar en este caso el usuario. Le vamos a poner un toas. Ahí es donde vamos a manejar en este caso las variables, y en ese toas le vamos a poner un punto makeText por el momento, y aquí vamos a colocar varias funciones. La primera que vamos a colocar es el contexto. En ese contexto yo le voy a poner que me envíe en ese caso un texto que diga el usuario, y aquí le vamos a poner entre llaves email. Ahí nos va a decir el usuario que hayamos escrito, o el password no es válido. Ok. Y luego en la parte de abajo vamos a colocar otro parámetro adicional. Ese parámetro se llama toas punto, y aquí le decimos si ese toas lo queremos corto o lo queremos, ese es el tiempo que se va a tardar en visualizarlo en pantalla. Yo necesito que sea bastante tiempo. El long se tarda una cantidad de milésimas de segundo un poco más grande, y el short es una cantidad un poco de milésimas de segundo más pequeño. Entonces ahorita le vamos a poner el long, y ahí está listo. Y solamente nos hace falta ponerle aquí abajo .show. Con eso ya debería demostrarnos un mensaje de error. Entonces, si regresamos en este caso a la parte de el login, aquí lo primero que necesitamos es enviarle al este botón, enviarle el contexto. Entonces, ¿dónde está ese contexto? ¿Dónde mandamos a llamar el login button? El login button lo mandamos a llamar desde acá. Entonces, si desde aquí mando a llamar el login button, entonces le puedo enviar también el view model, que es el contexto que tenemos en esta sección. Entonces le pongo coma login view model, y eso debería de enviarse ahora al login button. El login button, por eso me está marcando error ahorita, no tiene en ese caso ese objeto. Allá lo recibimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que ese objeto que se llama, que vamos a poner el código, ese objeto que se llama login view model, a ese le vamos a crear, en este caso le vamos a crear le vamos a enviar las variables de estado. Pero llegamos a lo mismo. ¿Dónde tengo esas variables de estado? Esas variables de estado están en el body, que es el email y el password. Entonces, de alguna manera también tendría que hacérselo llegar a este lado. Si se dan cuenta, ese detalle es el que queremos evitar, y eso es lo que vamos a hacer cuando reestructuremos el view model. Pero por el momento, como no lo podemos hacer de esa manera, voy a enviarle también el email y voy a enviarle el password a esa función login button, para que esta también lo reciba en esta parte de acá. También lo reciba. Aquí es punto check login, y ahí le hacen falta los parámetros. Entonces, ¿qué parámetros le voy a enviar? Uno que sería el email. Voy a poner esto en varias líneas para poderlo ver mejor. Entonces aquí necesito recibir el email, string, y necesito recibir el password, string. ¿Okay? Y nos vamos a venir hacia la parte de abajo, y en la parte de abajo vamos a enviar el email y vamos a enviar el password. Entonces, con eso estaríamos validando la parte de la lógica que va a hacer el proceso del clic. Ya no lo manejamos directamente en el botón. O sea, aquí ya no estoy poniendo la condición que ya habíamos visto anteriormente, sino que esa la maneja el view model. El view model es el encargado en ese caso de recibir esos dos parámetros y validarlos si es necesario. Ya no lo tenemos que hacer nosotros directamente desde la otra sección. Entonces, si la contraseña es incorrecta, me va a aparecer este mensaje. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona, por lo menos para ver el mensaje.
Entonces acá lo que vamos a hacer es ponernos el email, era admin@católica.edu.sb, y abajo en el password, por el momento se lo voy a poner incorrecto, lo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, lo voy a visualizar para que lo vean, 1, 2, 3, 4, 5, 7, que es el incorrecto. Y ahora yo le doy clic en iniciar sesión, van a notar que aquí en la parte de abajo dice el usuario admin@católica.edu.sb o el password no son válidos. Entonces cada vez que intente hacer ese proceso se va a ejecutar este código que tenemos acá, y esa ventanita de color gris pequeña que aparece en la parte inferior es básicamente este TOAS. Entonces no me tengo que estar diseñando otra cosa, otro elemento, sino que lo podemos hacer directamente desde esta parte de acá. Ahora, esto me diseña la ventanita principal y lo único que tenemos que hacer nada más es visualizarlo. Ahora, la idea es que cuando yo le haga clic aquí se vaya hacia otra pantalla. Esto se redireccione hacia otra pantalla. Entonces, si se dan cuenta, aquí no tenemos otra pantalla. La única que tenemos por el momento es el Main Activity. Entonces, me voy a crear un nuevo Activity. Le damos clic derecho en el paquete, le damos New. Y por aquí van a encontrar la opción que dice Activity. Le podemos dar clic a la sección que dice Gallery para poder ver los elementos que ya tenemos. Y como ya sabemos que estamos trabajando en Jetpack Compose, entonces nos seleccionamos la primera que tenemos acá. Esta Activity con la cual vamos a trabajar en este momento, a esa le vamos a poner Dashboard Activity. Entonces le damos Next. Aquí me va a sugerir Main Activity 2. Yo le voy a poner Dashboard Activity, y con eso nos lanzamos en este caso la parte de la Activity. Le damos Finish y van a notar que ahí pues ya hizo el proceso de creación de la nueva actividad. Esa nueva actividad la tenemos acá. Por el momento solo dice name Android, o sea, a nosotros no nos interesa por el momento que aparezca nada de eso, pero lo vamos a dejar así porque por el momento lo que yo quiero es hacer que se mande a llamar. Entonces nos regresamos al check login en esta parte de acá. ¿Y cómo vamos a hacer para que se mande a llamar ese elemento? Pues básicamente lo que vamos a hacer es utilizar el contexto que ya tenemos. Hay una variable que se llama contexto. A esta le ponemos tiene un Start Activity. Y este Start Activity internamente lo que necesita es que le mandemos una intención. El objeto como tal se llama intención. O sea, parece algo raro, pero así se llama el objeto. Y las intenciones dentro de Android Studio lo que hacen es, por ejemplo, lanzar un Activity. Pueden, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una llamada telefónica, también lo pueden hacer a través de una intención. Si ustedes quieren abrir la agenda, por ejemplo, también lo pueden hacer a través de una intención, etcétera. O sea, básicamente lo que hace la intención es lanzar algún elemento o ejecutar algún elemento del sistema operativo de manera automática. Lo que nosotros necesitamos ahorita es hacer que nos abra una nueva pantalla. Entonces, en esa nueva pantalla, aquí vamos a poner el objeto intem. En ese objeto intem, entre paréntesis, le tenemos que enviar, en ese caso, el objeto que necesitamos abrir. Entonces, acá, básicamente, lo que necesitamos es siempre el contexto, coma, y le ponemos Dashboard Activity, le colocamos Dashboard Activity, class.java. Y con eso estamos lanzando, en ese caso, la parte de la pantalla. Y lógicamente esta pantalla actual la tenemos que dar por finalizada. ¿Cómo hago para finalizarla? Puedo poner un context as activity. Ese contexto lo convierto en una activity y este va a tener un método que se llama finish. Entonces, si el usuario es admin.católica.edu.sb y el password es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué es lo que va a hacer en esta línea? En esta línea lanza o ejecuta, en ese caso en pantalla, nos muestra en pantalla el activity que queremos visualizar, y en la otra que tenemos en la parte de abajo lo que va a hacer es finalizar la pantalla actual.
Entonces el login desaparece y ahora debería de aparecer el otro elemento. Vamos a ver si funciona. Entonces colocamos el correo admin@católica.edu.sv y colocamos en este caso el password 1234. Este botón apareció de la nada. Le ponemos 1 2 3 4 5 6, que es el correcto. Si le pongo un incorrecto, se recuerdan que me muestra un mensaje de error. Ahora le vamos a poner 1 2 3 4 5 6. Le damos clic y vean, Hello Android. Ya me lanzó el otro activity. Significa que yo ya puedo empezar a trabajar sobre el otro activity. Puedo empezar a hacer procesos sobre la otra pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa otra pantalla? Pues en esa otra pantalla vamos a empezar a mostrar diferentes elementos. Vamos a empezar a mostrar diferentes elementos. O sea, ahí es donde vamos a empezar a colocar todo el resto de información. Les he dejado en la plataforma una carpeta de recursos. Se lo voy a mostrar. Déjenme verlo. Aquí hay una carpeta que se llama recursos y esa carpeta recursos lo que contiene es una serie de imágenes. Se las quiero mostrar. Son estas imágenes que aparecen acá, que son las que vamos a estar utilizando dentro de la aplicación. Así que esas imágenes las pueden pasar directamente a los recursos que ya tenemos en esta parte de acá. En el Drawable, por el momento solo tenemos dos, que sería el Instagram y el Facebook, pero ahora pues nos vamos a pasar esas imágenes. Entonces agarramos estas imágenes y las arrastramos directamente al Drawable. Ahí le damos Refactor y ya deberían de aparecer. Entonces vamos a empezar a trabajar con esta pantalla, la pantalla principal del dashboard. Vamos a hacer algunas modificaciones en el dashboard. Por el momento acá solamente vamos a trabajar un poco en el diseño y más adelante pues vamos a hacer el proceso de crear el view model tal cual lo hicimos con el login, para que vean cómo separamos la parte de la vista con la parte de la lógica. Pero vamos a empezar a trabajar primero con esta parte con este elemento. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a cambiarnos la imagen del logo. Si se recuerdan, por aquí teníamos puesta la imagen del logo. Ese logo era el logo de Instagram. Eso lo teníamos en el login screen, si no me equivoco. Por aquí teníamos la imagen del logo. Aquí está la imagen del logo. Si se dan cuenta, en esta parte de imágenes que nos extraemos hay uno que se llama logo.jpg. Entonces esa imagen es la que vamos a vincular acá. Se lo voy a poner ahora logo y veamos cómo se vería ese logo. Y aquí tenemos ya puesto el logo, solo que el logo se ve un poquito pequeño, así que lo que vamos a hacer es que a esa imagen del logo le vamos a agregar un tamaño. En ese modifier le vamos a poner .size y aquí le vamos a poner que sea de 200.dp y vamos a ver ahora cómo se puede ver el logotipo. Ese logo es lógicamente es inventado, así que no sé si tiene derechos reservados. Fue descargado de Google, pero básicamente así como debería de verse el logotipo. Bien, vamos ahora a empezar a organizarnos toda la parte de la aplicación. Solamente quería que actualizáramos la parte del logo. Voy a empezar ahora a organizar toda la parte de la aplicación y explicarles cómo es que debería de verse nuestra aplicación. Les voy a mostrar, bueno, más adelante les voy a mostrar cómo sería la parte del dashboard, pero por el momento lo que necesito es que nos organicemos un poco la aplicación. Vamos a empezar a utilizar, vean, vamos a empezar a crearnos todo el proceso de navegación.
Ahorita apenas lo que hemos hecho es de que cuando nosotros escribimos correo correctamente acá, le ponemos admin@católica.edu.sb y le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le damos iniciar sesión. Apenas lo que hacemos es cambiarnos de una pantalla a otra. Pero la idea de todo esto es evitar que nosotros estemos creando por cada pantalla una activity y que yo tenga que estar cambiando entre cada activity por cada pantalla que nosotros vayamos a diseñar. Para eso existe un elemento dentro de Android Studio que se llama Navigation Drawer. El Navigation lo que hace, el Navigation Component, lo que hace el Navigation es que me permite crear una estructura de tal manera que yo puedo diseñarme las pantallas. Nosotros lo vamos a hacer en archivos separados, pero en una sola activity. O sea, básicamente la activity que acabamos de crear, que es el Dashboard Activity, va a ser la pantalla principal, y lo que hace el componente, el Navigation Component, es de que puede desplazarse entre cada uno de sus elementos de forma más rápida y sencilla, que eso es lo que vamos a intentar realizar el día de ahora. Entonces, para eso vamos a organizarnos un poco la parte de las carpetas. Como ya tenemos una carpeta que se llama Login, pues ahora aquí me voy a crear primero una carpeta donde voy a almacenar todo el proceso de navegación a través de un paquete. Le ponemos crear paquete y a este le vamos a poner navigation. Y ya tenemos el navigation. Me voy a crear otro paquete porque nuestra aplicación, además de login, va a tener un accounts. Entonces me voy a crear la cuenta. El account va a ser donde nosotros podamos visualizar el perfil del usuario. Vamos a tener otro que sería el catálogo, que es donde vamos a estar viendo el catálogo de productos. Y vamos a crearnos otra donde sería el dashboard, que este sería en ese caso el dashboard donde va a aparecer la pantalla principal, que es la que estamos diseñando. Esta sería básicamente la estructura. Ahora trabajemos en el dashboard. Aquí me voy a crear un nuevo archivo de Kotlin y a ese nuevo archivo de Kotlin le voy a poner dashboard screen, ok. Solamente para trabajar la parte del diseño. Y ahí tenemos el dashboard screen. Entonces en el dashboard screen ya nos podemos crear nuestra propia función. Aquí le pongo una función de tipo composable y creamos nuestro dashboard screen, por el momento sin ningún parámetro. Y adentro lo que vamos a hacer por el momento es poner un box. Ya vamos a ir cambiando lógicamente los elementos, pero por el momento necesitamos poner un box. Ese box le vamos a poner ya de una sola vez formatos. Le vamos a poner un modifier y ese modifier le vamos a poner que se rellene, que rellene todo el ancho de la pantalla, o ocupe todo el ancho de la pantalla. Y además de eso vamos a hacer que el contenido lo centre de manera automática. Entonces le vamos a poner align center, que quede centrado de manera automática. Y adentro pues simplemente le vamos a poner un text que va a decir dashboard. O sea, es el único texto que le vamos a agregar. Le vamos a poner un color de fondo para que se vea igualmente se vea diferente. Le vamos a poner un background color, un background, y aquí le vamos a poner un color blue, por ejemplo. Esto sería para el fondo que vamos a tener en este caso dentro de la aplicación. Nos vamos a copiar todo esto tal cual está, idéntico, y nos lo vamos a pegar ahora en el catálogo. Nos vamos a crear ahora la de catálogo screen. Entonces voy a crear un nuevo archivo, Kotlin class, y este le vamos a poner catálogo screen. Y ya tenemos el catálogo screen. En este catálogo screen siempre va a llevar una función composable. Le vamos a poner catálogo screen por el momento sin ningún valor,
Y luego en la parte interna ya le ponemos el box. Ese box le vamos a poner un color diferente. Digamos acá le vamos a poner un yellow. Y en el texto le vamos a poner catálogo. Ok, eso es nada más lo que tenemos para la parte del catálogo. Hacemos lo mismo para la cuenta. Creamos aquí un nuevo archivo, Kotlin class, y le vamos a poner acá account screen. Ahí tenemos el account screen. Creamos un composable y creamos en ese caso el account screen, la función, y adentro pues volvemos a colocar lo mismo, solo que a este le vamos a poner un color magenta. Esto es solamente por ponerle un color y que aparezca un usuario, datos de usuario. Lógicamente más adelante vamos a estar trabajando directamente con ese archivo. Ahora que ya tenemos creadas cada uno de los elementos, vamos a crearnos el objeto que me va a permitir hacer el proceso de navegación, el objeto que me va a permitir pasarme de una pantalla a otra, o al menos trasladarme de una pantalla a otra. Para eso vamos a crearnos en esta parte de acá, en el navigation, vamos a crearnos un nuevo archivo. Ese nuevo archivo va a ser de nuevo un archivo de tipo file y le vamos a poner now component. Y ahí tenemos el now component. A este le vamos a poner una función de tipo composable, y en la parte interna pues vamos a crear nuestro now component. Y ahí vamos a empezar a trabajar en este caso con los componentes, solo que al igual, para trabajar con esos componentes de navegación, de nuevo se necesita una librería. Esa librería es la con la cual nosotros vamos a estar trabajando directamente con la parte de la aplicación. Entonces voy a regresar de nuevo al archivo de configuración, al archivo que tenemos en la parte de abajo, que se llama buildgradle.tks, y voy a agregar ahora la librería que me va a permitir hacer el proceso de navegación entre las actividades, o ese navigation component. Le voy a poner siempre el implementation, y acá vamos a implementar el Android X. A este le ponemos navigation punto, dos puntos, perdón, y navigation sería navigation compose, dos puntos, y aquí debería de ir la versión, sería la 2.89. entonces con esto vamos a ver si no nos da algún problema por la versión que estamos manejando. Se supone que debería de funcionar igual. Ya vamos a probar. Bien, ya que se descargaron todas las librerías, cerramos este elemento y regresamos al Now Component. Y en el Now Component lo que vamos a hacer es primero crearnos una variable que es la que se va a encargar de manipular. Esta variable le conocemos como la variable controlador, es la que se encarga de moverse de un elemento a otro, como podemos ir de la pantalla del dashboard, por ejemplo, a la de cuenta, de la de cuenta al catálogo, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a crearnos esa que va a ser por el momento inmutable, y le vamos a poner navigation controller igual a remember, debe ser remember now controller, y ahí tenemos creada en este caso la variable.
Y luego nos vamos a crear el elemento para la navegación. Ese es un nav host. Y si se dan cuenta, ahí nos pide el navigation controller y nos pide un graph. Lógicamente vamos a cambiar esos elementos. Voy a poner, por ejemplo, el navigation controller. Le vamos a poner la variable que tenemos arriba, navigation controller, y este graph se lo vamos a quitar, y en lugar de graph le vamos a poner un start destination, y por el momento le voy a poner comillas, comillas. Y ahí déjenme ver, debería de aparecer el nav host. Este debería de ser. Entonces acá le decía de que íbamos a colocar el navigation controller, y en el start destination por el momento le vamos a colocar comillas. Y ahí ya nos está preguntando los elementos que va a contener. Por eso, si se dan cuenta, es una función lambda. Aquí aparecen los elementos y adentro vamos a colocar lo que nosotros necesitamos agregar. ¿Qué es lo que vamos a agregar en la parte interna? En la parte interna van a ser cada una de las pantallas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces voy a poner un elemento que se llama composable, y en ese composable de manera interna voy a ponerle un route, y entre comillas le voy a poner el nombre de esta pantalla. Como es la primera pantalla, le voy a poner dashboard. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera, pero en este caso le vamos a poner dashboard. Y en la parte interna, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a cargar cuando nosotros le indiquemos, en este caso, ese elemento del dashboard? Lo que va a cargar es un dashboard screen, que es la pantalla que ya tenemos. Esto mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá, y aquí en lugar de dashboard vamos a agregar otro elemento que sería el catálogo, y lo que va a cargar en lugar del dashboard screen sería el catálogo screen. Agregamos abajo otro composable, y a este le vamos a poner account, y en el lugar del account le vamos a decir que cargue el account screen. Y ahí ya tenemos en ese caso los tres elementos que vamos a cargar. Entonces con eso en teoría ya estaríamos listos para mostrarnos cada uno de los elementos. Solamente nos hace falta decirle cuál va a ser la pantalla inicial, porque aquí tenemos tres pantallas, pero no le hemos indicado cuál va a ser la pantalla inicial. La pantalla inicial va a ser el dashboard. La primera que nos va a cargar en este caso va a ser el dashboard. Luego, después de eso, nos vamos hacia el main activity o el dashboard activity, que es este que tenemos acá. Todo esto de abajo pues ya no lo vamos a usar. Acá vamos a mostrar nuestro propio escritorio. Y aquí, en lugar de ponerle, aquí pues si quisiéramos que cargara el dashboard screen, solo le pusiera dashboard screen y aparece la primera pantalla. Pero lo que yo necesito en ese momento es mostrar el nav component. Entonces le pongo nav component, y con eso debería de aparecer el primer componente. Lo vamos a ejecutar. Y tendríamos que hacer lo mismo, suministrar el password, ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 y darle iniciar sesión. Y vean, ya tenemos la primera pantalla. Ya nos aparece automáticamente la parte del dashboard. Entonces ahora la idea sería de que pues yo pueda navegar, darle clic, 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 y pueda navegar de una pantalla a otra. Pero ya tenemos la primera pantalla principal, y el nav component lo que va a hacer es permitirnos hacer un proceso de navegación entre pantallas. Ese proceso de navegación entre pantallas pues lo vamos a terminar de realizar en un ratito. Vamos a tomarnos por el momento el receso, y quiero ver si solventamos el problema ese que tenemos con las variables de estado.
Si no, lo vamos a dejar pendiente porque deberíamos de tratar de vincularlas directamente con el View Model, pero por alguna razón en la librería cambió la manera de usarlos, entonces tengo que investigar en la documentación cómo es que funciona. Eh, Nos vamos a tomar en este momento el receso. Ahorita son las 3:27. Vamos a regresar a las 3:55, siempre en el mismo link, para que podamos terminar la segunda parte de la clase. Nos veremos en un momentito.